Bienvenidos entonces a esta tercera lección de Teología del Cuerpo que estamos preparando de manera conjunta el equipo de Almafuerte con el Instituto de Teología del Cuerpo y el Centro San Juan Pablo II. Ya conmigo han tenido una primera lección introductoria, después hemos tenido otra hablando de la soledad originaria con Guido la semana pasada y ahora vamos a hablar acerca de la unidad originaria, tema muy vinculado al anterior. Vamos a trabajar hoy día las catequesis 8, 9 y 10. Vamos a empezar entonces con la catequesis número 8, una catequesis del 7 de noviembre del 79, el relato bíblico de la creación de la mujer. Vamos a leer el primer texto número 1, y vamos a hacer una pequeña presentación del tema vinculándolo al tema anterior. A eso nos da pie este párrafo. Dice así San Juan Pablo II: las palabras del libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, son como un preludio al relato de la creación de la mujer. Junto con este relato, el sentido de la soledad originaria entra a formar parte del significado de la unidad originaria, cuyo punto clave parecen las palabras del Génesis 2:24, a las que se remite Cristo en su conversación con los fariseos. Dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne. Si Cristo al referirse al principio cita estas palabras, nos conviene precisar el significado de esa unidad originaria, que hunde sus raíces en el hecho de la creación del hombre como varón y como mujer. Lo que está haciendo aquí San Juan Pablo II es vincular el tema de la unidad, de la soledad originaria, al tema de la unidad originaria. Porque la creación de la mujer, el complemento para el para Adán, vamos a ver ahora cómo entender esto más profundamente. La creación de la mujer se da frente o es precedida, mejor dicho, por la afirmación: no es bueno que el hombre esté solo. Se le va a hacer esta ayuda adecuada, y estas palabras hace alusión Cristo cuando en su conversación con los fariseos dice: dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a la mujer, esa mujer que ha sido creada para que él no esté solo, y serán los dos una sola carne. Nuevamente el tema de la unión. Soledad, creación de la mujer, pero una creación que mira a la unión, según las palabras, o sea, articulando las palabras de Cristo con las palabras del Génesis. Entonces, es muy importante en este sentido, como conversábamos la lección pasada con Guido, para ver de qué manera se vincula el tema de la unidad originaria con la soledad originaria, recordar que había dos clases de soledad en el ser humano, según habíamos estado viendo. Una primera soledad que Guido planteó como ontológica, si se quiere, una soledad metafísica, una soledad que le acontece, que padece el ser humano, no tanto como varón, como individuo, sino como ser humano en sí mismo, por decirlo así, en cuanto ser humano en sí, en cuanto especie. Algo que ocurre frente a todo ser humano, y es una soledad delante de Dios. Sin Dios, cualquier ser humano, varón o mujer, está solo. Pero hay una segunda soledad que podíamos llamar tal vez una soledad individual. No es bueno que el hombre esté solo. Soledad en cuanto individuo, ya frente a los otros individuos de su misma especie, frente a los otros seres humanos. Y es frente a esta segunda soledad, que Dios le da una ayuda adecuada. Entonces, la unidad originaria se va a insertar en esta soledad que experimenta el ser humano al descubrir que ningún otro ser de la creación puede ser un par, una pareja, un complemento, un partner, como decía la semana pasada Guido, la lección pasada Guido, citando a San Juan Pablo II. Ningún otro ser de la creación puede ser un partner para él, sino únicamente alguien como él, carne de mi carne y hueso de mis huesos, como decíamos.
Ya después, un poco más adelante, veremos cómo de alguna forma esta unidad originaria de la que vamos a hablar ahora lleva también, o sea, que de manera inmediata, si se quiere, mira a satisfacer a llenar esa soledad individual. En última instancia apuntará también a llenar esa soledad ontológica, esa soledad primera del ser humano delante de Dios, en la medida que esa unión de esas dos personas están llamadas a unirlos también más a Dios. Bien, esto como para plantear el background de lo que vamos a conversar ahora y poder vincular el tema de hoy con el que vimos la lección anterior. Vamos al texto número 2, seguimos en el numeral 1 de la catequesis número 8. Dice así San Juan Pablo II. El significado de la soledad originaria, que puede referirse sencillamente al hombre, es anterior sustancialmente al significado de la unidad originaria. En efecto, esta última se basa en la masculinidad y la feminidad, casi como en dos encarnaciones diferentes, esto es, en dos modos de ser cuerpo, del mismo ser humano creado a imagen de Dios. Entonces volvemos al tema que habíamos conversado antes, ¿no? La unidad originaria entonces se refiere principalmente a la diferenciación varón y mujer. Es posible plantear la unidad originaria a partir de esta distinción. Vamos a entrar entonces de lleno a este terreno. Este texto no requiere mucha explicación, la verdad, es una continuación de lo que veníamos diciendo hace un momento. Vamos al texto número 3, el numeral 3 de esta catequesis número 8. Leo. Así pues, Dios Yahvé dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. A continuación leemos, hizo pues Yahvé Dios caer sobre el hombre un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne, y de la costilla que del hombre tomara formó Yahvé Dios a la mujer. Si se admite pues una diversidad significativa de vocabulario, se puede concluir que el nombre Adán cae en ese sopor para despertarse varón y mujer. Efectivamente, nos encontramos por primera vez en el Génesis 2.23 con la distinción Ish y Yah. Quizá, pues, la analogía del sueño indica aquí no tanto un pasar de la conciencia a la subconsciencia, cuanto un retorno específico al no ser. El sueño comporta un componente de aniquilamiento de la existencia consciente del hombre, o sea, al momento antecedente a la creación, a fin de que desde él, por iniciativa creadora de Dios, el hombre solitario pueda surgir de nuevo en su doble unidad de varón y mujer. Texto denso, que claramente requiere una pequeña explicación. Bien, acá hay una cuestión que hace a las palabras originales en las cuales está escrito el Génesis, que se pierden una vez que uno las traduce al español o a cualquier idioma. Adamá, en hebreo, quiere decir tierra. Y por eso el nombre de ese primer ser que es creado, que nosotros traducimos como hombre, ¿no? Adán, porque o sea, en hebreo se siente mejor el juego de palabras desde el sonido, ¿no? Adán porque de la Adamá fue creado, ¿no? Adán porque viene de la tierra, ¿no? Hecho de la tierra. Y según lo que plantea aquí San Juan Pablo II, lo que se diga de Adán no se está diciendo respecto de los varones únicamente, sino de todo ser humano, ya sea varón o mujer, previo obviamente a la creación de la mujer. Esto lo planteamos porque esa soledad originaria, por ejemplo, que experimenta el ser humano delante de Dios, es una soledad que no experimenta Adán en cuanto varón, sino Adán en cuanto ser humano. En ese sentido, todo ser humano en la creación se encuentra solo, sin un partner, alguien como él, pero también solo sin una posibilidad de vínculo con Dios.
Esa soledad ontológica, en cuanto ser humano individual, es una soledad que acaece a todo ser humano. Esto es muy importante, no le pasa únicamente a los varones, porque acá Adán no se está refiriendo únicamente al varón. Y por eso dice, cuando hace caer sobre él un sueño, es como si de alguna forma hiciera volver a ese Adán, a ese hombre, a ese ser humano, perdón, a ese ser humano hecho de la tierra al momento del no ser, para partir de ahí crearlo como varón y mujer, recrearlo como varón y mujer. Obviamente San Juan Pablo II, en un texto que no vamos a leer ahora, pero lo hemos explicado en la primera lección, pero lo plantea en estas catequesis, dice que esto está escrito en clave, este texto está escrito en clave de mito, con lo cual a través de estas imágenes trata de transmitirse una verdad profunda. No vamos a repetir lo que hemos dicho acerca de los géneros literarios y demás en la Sagrada Escritura y cómo debe entenderse la lectura literal de la Escritura en este caso también. Eso está en la lección número 1. No se quiere decir con esto que el primer varón o el primer ser humano sea asexuado, sino que la diferenciación sexual de cara a lo que decimos del varón o de la mujer adquiere relevancia frente a esta distinción, varón-mujer. Y todo lo que se dice de este Adán se dice tanto del varón como de la mujer. Una vez que se crea a la mujer, ya no se llama más al varón Adán, como hecho de tierra, sino nuevamente un juego de palabras que no se puede traducir al español. Dice, ella será llamada Isha, porque del Ish ha sido tomada. Y aquí Guido también comentaba la lección anterior, que se puede usar la expresión caída en desuso, varona, para que se mantenga este juego de palabras. Varona con V, con B chica. Y entonces ella será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Ella será llamada Isha porque del Ish ha sido tomada. La identidad entonces, pero acá también es muy importante que tener en cuenta que esa se llama únicamente al varón varón frente a la mujer, y se llama únicamente mujer a la mujer frente al varón. Y de aquí podemos, sí, tratando de profundizar, tratando de pensar, tratando incluso de llevar esto al hoy, esa identidad del varón y de la mujer, la definición de la identidad del varón y de la mujer, mi definición como varón y como mujer, necesita del otro. Solo de alguna forma podríamos decir se contempla la esencia de la mujer frente al varón y viceversa. Hay todo un debate filosófico acerca de si es que hay una esencia de lo femenino y de lo masculino, pero a lo que vamos es que esa esencia únicamente se puede contemplar, se puede saber, se puede responder a la pregunta de qué es ser mujer plenamente y qué es ser varón plenamente mirando al sexo opuesto. Y en consecuencia, varones sin identidad, sin una identidad propia, hacen que de alguna forma la mujer también empiece a perder su identidad. Mujeres sin identidad hacen también que el varón pierda su identidad. Una crisis en el varón inevitablemente resulta en una crisis en la mujer también. Esto es muy importante entonces a tener en cuenta, a pensar, a reflexionar, cosas que se pueden desprender de esta primera, de la manera como se distingue al primer varón y a la primera mujer. Únicamente se los distingue cuando Dios los pone el uno frente al otro. Únicamente en esa situación se da la diferenciación de los sexos. Tema para tener en cuenta, tema para reflexionar, para pensar, para considerar. Bien, vamos al texto número 4, que es también, que responde al numeral 4 de esa catequesis número 8 que estamos leyendo ahora. La mujer es formada con la costilla que Dios Yahvé tomó del hombre. Teniendo en cuenta el modo arcaico, metafórico e imaginativo de expresar el pensamiento, podemos establecer que se trata de homogeneidad de todo el ser de ambos. Esta homogeneidad se refiere sobre todo al cuerpo, a la estructura somática,
Y se confirma también con las primeras palabras del hombre a la mujer creada. Esta sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Bien, no recuerdo ahora quién es el que hace este planteo, pero es un planteo bastante, por lo menos conocido en ámbito teológico, ¿no? En el cual el hecho de que la mujer haya sido tomada o hecha a partir de una costilla del varón implica una igualdad en la dignidad de varón y mujer. Porque si es que la mujer hubiera sido, en este lenguaje metafórico del que estamos hablando, ¿no? Si es que la mujer hubiera sido tomada, por ejemplo, de una parte superior del varón, ella sería superior al varón. Si es que ella hubiera sido tomada de una parte inferior al varón, ella tendría que haber sido inferior y dominada por el varón. Sin embargo, ha sido tomada de la parte media del varón. Esa que es cuerpo, que es carne, ha sido tomada de la mitad del cuerpo del varón, lo cual marca una igualdad dentro de este lenguaje metafórico, una igualdad en la dignidad de ambos. Esto como primera consideración a tener en cuenta. Pero otra cosa también muy importante es que Adán se da cuenta de que ella es uno como él únicamente a partir de o mejor dicho, primeramente a partir de la contemplación de su cuerpo. Es viendo el cuerpo de los demás animales que se da cuenta de que en ninguno de ellos él podría encontrar un partner, una ayuda adecuada, alguien como yo. Y en cambio es frente a la contemplación del cuerpo de la mujer que él se da cuenta de que ella sí es como él. Esto es muy importante porque el cuerpo entonces manifiesta al ser humano, no lo esconde. Contemplando el cuerpo de los otros animales, como decíamos, Adán se da cuenta de que ellos no son como él, pero contemplando el cuerpo de la mujer, él se da cuenta de que ella sí es como él. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esto es muy importante porque el cuerpo no ocupa un lugar secundario en la respuesta a la pregunta de qué es el ser humano. Ocupa un lugar central porque el ser humano es una unidad de cuerpo y alma. El cuerpo no es la cárcel del alma, como plantea, por ejemplo, Platón, y la muerte entonces una liberación de esa cárcel. El, el ser humano no es un ángel encerrado en un cuerpo, como si el cuerpo fuera su prisión. El cuerpo es parte de la esencia del ser humano. Yo soy cuerpo, yo soy mi cuerpo. De ahí que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino diga, me parece que lo mencionamos en la lección anterior, que el ser humano que muere y todavía no ha acontecido y no acontece el juicio final, ese ser humano que muere sin que acontezca el juicio final, ya contempla a Dios y es feliz porque contempla a Dios. Sin embargo, lo contempla en un estado antinatural, porque el alma separada del cuerpo no es el ser humano. Y entonces se requiere el juicio final donde serán recreados los cuerpos y el alma se volverá a unir a su cuerpo y entonces solo ahí el ser humano completo gozará de la visión de Dios. Su felicidad, dice Santo Tomás, crecerá extensivamente porque se extenderá también, redundará también al cuerpo. Esa es la felicidad que Dios quiere para nosotros, no es la de almas flotando en una especie de nube gaseosa, ¿no? Es un lugar, el cielo, el paraíso, donde estaremos con nuestros cuerpos. Y si estamos con nuestros cuerpos, tiene que ser un lugar físico, obviamente proporcionado a nuestro cuerpo glorioso. Pero el cielo en ese sentido será un lugar, no será un estado. Un estado puede ser, si se quiere, esa situación en la cual se encuentra el alma contemplando a Dios antes de la resurrección de los cuerpos. Pero una vez que se dé la resurrección de los cuerpos, el cuerpo tiene que estar en un lugar. Entonces el cielo será un lugar, habrá una locación geográfica, habrá que ver de qué manera será, no lo sabemos, porque no sabemos a ciencia cierta cómo será nuestro cuerpo glorioso, y sin duda será como el de Cristo, y el de Cristo ocupaba un lugar. De hecho, Santo Tomás, comentando ese episodio en el cual Jesús se aparece
a los apóstoles con su cuerpo glorioso y atraviesa las puertas, porque se dice, estando las puertas cerradas, Jesús se apareció a ellos. Él dice, se aparece no como una propiedad, atraviesa la materia, las puertas, las puertas, las paredes, no como una propiedad ordinaria de su cuerpo glorioso, sino como un milagro que acontece en ese momento, porque incluso un cuerpo glorioso, en la medida que es material, ocupa un lugar, y donde hay un lugar, donde alguien ocupa un lugar, materialmente hablando, no puede ocupar ese lugar otro cuerpo. Entonces, el cuerpo glorioso de Cristo, según plantea Santo Tomás, ocupa un lugar. Y nuestro cuerpo glorioso ocupará también un lugar. El cielo será un lugar. Y habiendo un lugar, habrá tiempo, habrá también una duración. Habrá que ver de qué manera se da esa duración. Tendremos 1.000.000 de años en el cielo y no envejeceremos, no nos aburriremos porque seremos plenamente felices y seguiremos viviendo, tendremos la edad perfecta según plantea Santo Tomás, pero bueno, es otro tema que vamos a, no viene al caso conversar ahora. Una última cuestión a reflexionar en este pasaje es que es notable que se registren las palabras de él, de Adán, y no de ella. Es cierto que era él el que experimentaba esta soledad originaria, y entonces él, después de haber sido dormido, se despierta encontrando ese partner adecuado, ¿no? Esa ayuda adecuada, y profiere estas palabras como esa primera expresión o ese primer poema de amor, ¿no? Eres hueso de mis huesos, eres carne de mi carne, eres como yo, finalmente te encontré. Es una expresión llena de alegría, ¿no? Pero es notable acá, claro, que no se registran las palabras de ella, como decíamos, como si es que la contemplación del cuerpo de la mujer produjera un impacto más fuerte en el varón que el impacto que produjo esa primera contemplación del cuerpo del varón en la mujer. De nuevo, esto uno lo puede entender desde el hecho de que era él el que había visto a los demás animales y no había encontrado en ninguno de ellos a alguien como él. Y entonces esa expresión de alegría brota de él, porque ella no había experimentado, si se quiere, esta soledad originaria. Pero se pudo haber puesto también algo en palabras de ella, como si entonces fuera mayor, como decíamos, ese impacto que produce en la contemplación del cuerpo de la mujer, ese impacto en el varón, fuera como más intenso, más fuerte que el que ella experimenta al contemplar el cuerpo del varón. No quiero decir que en esto no haya un impacto, ¿no? Pero es notable, por ejemplo, que si bien hay muchas mujeres que ven pornografía cada vez más, son más los varones los que lo hacen, y muchas mujeres especialmente, bueno, eso lo trata bastante Fight the New Drug, que es una página que busca en internet contrarrestar los efectos de la pornografía presentando con datos estadísticos lo nociva que es. Dice que muchas mujeres empiezan, jóvenes, ¿no? Niñas, mejor dicho, empiezan a ver pornografía más que nada como para ver qué es lo que se espera de ellas, no tanto por una cuestión de placer, y tal vez los varones sí ven más por una cuestión de placer, ¿no? Por lo menos al inicio. Entonces, bueno, tal vez esto se daría, no lo sé, por ese impacto particular que tiene el cuerpo de la mujer para el varón, que de alguna forma está expresado ya en este texto del Génesis. Una cuestión sin duda para pensar, ¿no? Esto no es canónico, o sea, no es que es así, no lo desarrolla San Juan Pablo II, pero sería interesante tal vez estudiarlo, tal vez ver si es que esto realmente se da o no, ¿no? Pero bueno, vamos al texto número 5, que seguimos en el numeral 4. Dice así, San Juan Pablo II. Este es el último texto de esta catequesis 8. La mujer en cierto sentido es creada a base de la misma humanidad. La homogeneidad somática, a pesar de la diversidad en la constitución unida a la diferencia sexual, es tan evidente que el hombre varón, despertándose del sueño genético, la expresa inmediatamente cuando dice, esto sí
que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. De este modo el hombre, varón, manifiesta por primera vez alegría, incluso exaltación, de las que antes no tenía oportunidad, por faltarle un ser semejante a él. La alegría por otro ser humano, por el segundo yo, domina en las palabras del hombre, varón, pronunciadas al ver, a la mujer, hembra. Todo esto ayuda a establecer el significado pleno de la unidad originaria. La alegría invade al varón. Él estaba solo y ya no está más solo. Y es una alegría que no es capaz de encontrar con un animal, porque en ellos no tiene un partner, únicamente puede encontrar esa alegría con alguien semejante a él o con Dios. Y vemos entonces cómo es de esta lectura del Génesis, vemos que el ser humano como compañero para otro ser humano, como partner para otro ser humano, es irreemplazable. Esto podríamos plantearlo obviamente a nivel de las relaciones de pareja, pero también podemos plantearlo a nivel de la amistad que puede generarse entre dos personas. La amistad, mejor dicho, únicamente es posible una auténtica amistad porque supone un acto de libertad entre personas, entre seres humanos. Por más que haya lealtad, por ejemplo, en un perro, no es posible hablar de una amistad propiamente con un perro, porque el perro no es libre no tiene la libertad como la tenemos nosotros. O sea, no tiene libertad como sí tenemos nosotros los seres humanos. Si bien puede desarrollar afectos, no es libre el perro de elegir. Por lo menos no tiene ese don que nosotros tenemos en cuanto a seres humanos. Esto lo comento por dos cosas, ¿no? Uno, ese disparate del que habló también Guido hace la lección anterior de personas que se casan con cosas o qué sé yo, ¿no? Hay alguien que se casó con el océano, por ahí no lo sé, en verdad, pero eso no es, no es una... Ese es un grito de auxilio, más que una declaración de amor, ¿no? O sea, algo le estaría pasando a esa persona. Pero por otro lado, también todo el tema muy creciente de la adquisición de una mayor sensibilidad por lo que ocurre con los con los animales y por la naturaleza en general, que es algo muy bueno, algo muy elogiable, nunca debe desplazar en la conciencia del ser humano el lugar que para él debe tener otro ser humano. Está muy bien, o sea, dedicarnos al cuidado de la creación, tener un respeto y un cariño muy especial por los animales, especialmente si uno tiene una mascota, uno se preocupa por ella, uno se enferma, se siente mal, digo, por su mascota, ¿no? Trata de que esté siempre bien también, que no le falte nada de lo necesario, o sea, uno tiene un cariño hacia una mascota, pero ese cariño no debe confundirse con el hecho de poner a la mascota en el lugar de otra persona. Cuando alguien le dice, lo comentaba también Guido la clase, la lección anterior, tu perro es tu hermano, este perro, el perro de la casa es tu hermanito. ¿Cómo se debe sentir ese niño al que le dicen, tu perro es un igual a ti? O sea, cuando uno claramente ve al perro y no es igual que una persona. Pero bueno, son cuestiones para seguir conversando y para seguir, y de las que podemos seguir hablando. De alguna forma, lo que hemos conversado ahora sobre la catequesis 8 sienta las bases para una comprensión más profunda de la unidad originaria, esa que se da entre varón y mujer, que vamos a desarrollar, vamos a abordar con un poco más de profundidad, digamos, en la catequesis número 9, que es el bloque de textos que los invito a leer ahora. Vamos al texto número 6, que es el numeral, responde al numeral 1 de la catequesis 9. Dice así: siguiendo la narración del libro del Génesis, hemos constatado que la creación definitiva del hombre consiste en la creación de la unidad de dos seres. Su unidad denota sobre todo la identidad de la naturaleza humana. En cambio, la dualidad manifiesta lo que a base de tal identidad constituye la masculinidad y la feminidad del hombre creado. Esto último que hemos planteado lo
está en letra cursiva o itálica, y como comentaba Guido en la lección anterior, San Juan Pablo II pidió que las cursivas en el texto canónico, en el texto original, en el texto base, digamos, o sea, se mantuvieran en todas las traducciones. Y de hecho, si es que encontramos una cursiva acá, es porque el Papa quiere hacer un énfasis particular y quiere que ese énfasis se mantenga. Énfasis que obviamente no está en una alocución oral, por lo menos no como se da en un texto. Uno tiene que hacer algo particular para que esto se marque. Esta unidad denota, leo lo que está en cursiva, sobre todo la identidad de la naturaleza humana. En cambio, la dualidad manifiesta lo que a base de tal identidad constituye la masculinidad y la feminidad del hombre creado. Se habla acá de una igualdad y una diferenciación, pero esa diferenciación supone la igualdad. Es una diferenciación que se da en el marco de esta igualdad. Hay una igual dignidad entre varón y mujer. La distinción entre varón y mujer no supone una pérdida de esa unidad, de esa identidad originaria, por decirlo así. Hay una identidad en cuanto a la dignidad, y claramente hay una diferenciación en cuanto a lo sexual, varón y mujer, que no llega a ser de una naturaleza tal que quiebra esa igualdad en cuanto a la dignidad de ambos, ¿no? Esto es muy importante porque hay una diferencia real entre varones y mujeres, pero esta diferencia no implica que uno sea, llamémoslo así, más digno que otro. Pero en el afán por buscar esa igualdad en cuanto a la dignidad, no podemos pretender que esa diferenciación entre varón y mujer no existe. Existe, y no es algo construido socialmente, como se plantea ahora, especialmente en el marco de la ideología de género. Es es una diferenciación de raíz. Varones y mujeres manteniendo la misma dignidad son distintos. Y precisamente esa distinción, esa diferenciación es lo que permite, lo que hace posible esa unidad, esa complementación, esa complementariedad entre ambos. Bien, vamos al texto número 7. Seguimos en el texto número 1 de la catequesis 9. Esta dimensión ontológica de la unidad y de la dualidad tiene al mismo tiempo un significado axiológico. Del texto del Génesis 2:23 y de todo el contexto se deduce claramente que el hombre ha sido creado como un don especial ante Dios, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho, pero también como un valor especial para el mismo hombre. Primero porque es hombre, segundo porque la mujer es para el hombre y viceversa. El hombre es para la mujer. Bien, axios quiere decir en griego digno, meritorio. Entonces, cuando hablamos de algo, una dimensión o un significado axiológico, hablamos de el valor que tiene algo, la dignidad que posee algo. Hace referencia a su valor. Vio Dios, un paréntesis antes, vio Dios que era muy bueno. Y esto, no un paréntesis, en realidad empezando a explicar esto. Cuando después de crear un grupo de criaturas, Dios contempla lo que había hecho, su respuesta siempre es, y vio Dios, su expresión siempre es, y vio Dios que era bueno. Y es únicamente frente a la contemplación del ser humano, puesto sobre la creación, que la expresión de Dios sufre un pequeño cambio, pero que no es menor. Dice ahora, y vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Kalalian en el texto griego de la Septuaginta. Kalalian, antes del ser humano, todo era bueno. Pero con el ser humano en la creación, ahora todo es muy bueno. La presencia del ser humano en el mundo, en la creación, supone un salto cualitativo para toda la creación. Cualifica la creación de manera positiva, hace que a los ojos de Dios deje de ser simplemente buena y empiece a ser ahora muy buena. Esto es muy importante porque muchas veces se dice desde especialmente planteos ambientalistas, pero no ambientalistas
por así decirlo, de matriz cristiana, sino más bien de otra matriz, digo matriz cristiana porque nosotros como cristianos estamos llamados a custodiar la creación que se nos ha confiado. Entonces tiene que haber un respeto, un cariño por la creación, porque es algo querido, profundamente amado por Dios, y hay que cuidarla, hay que respetarla en ese sentido. Pero desde muchos planteos, digo, de estos planteos más, no de raigambre cristiana, por así decirlo, se plantea que el ser humano es más bien como el cáncer, una especie de enfermedad para el mundo, y la creación estaría mejor sin el ser humano en ella. Porque el ser humano es la fuente de todos los males en la creación. Todos los animales son puros, son bellos, son santos, inmaculados, por decirlo así, es el ser humano el que viene a corromperlos. Lo que nos está diciendo el Génesis es lo contrario, que la presencia del ser humano, como decíamos, cualifica la creación, hace que la creación sea mejor, su presencia en él. De hecho es, como veíamos, como también vimos en la lección número 2, es al ser humano, al único que se le encarga trabajar la tierra, y mediante el trabajo él está llamado a transformar la creación, como si la creación hubiera sido hecha sin terminar todavía por Dios, y le encargara al hombre y solo a él la dignidad de culminar su obra. Es cierto que la contaminación brota, o sea, viene del ser humano. Los animales no contaminan, por lo menos no como lo hace el ser humano. Y muchas cosas se han dado en la creación como consecuencia de un uso irresponsable de los recursos, muchos problemas, quiero decir, ¿no? Se han dado como consecuencia de un uso irresponsable de los recursos, sí. Pero acá hay un principio antiguo, yo pensé que era el pseudo Dionisio, pero parece que no, y es la corrupción de lo mejor es lo peor. ¿Qué quiere decir esto? Si es que, o sea, que la potencialidad que nosotros tenemos para el mal es la misma que tenemos también para el bien. Por ejemplo, ¿quién puede matar con más eficacia? ¿Un dentista o un cirujano? ¿O un psicólogo, mejor dicho, o un cirujano? El cirujano es médico, conoce mejor el cuerpo humano y por lo tanto sabe dónde puede hacer cortes para ocasionar una herida letal, porque tiene un mayor conocimiento, una mayor expertise, pero él puede hacer y él puede usar ese conocimiento para salvar vidas, y como puede salvarlas, puede también acabar con ellas. Un psicólogo por ahí te dirá, bueno, la cabeza, el corazón, pero por ahí te quiere hacer un corte y le hierra el corazón o hierra, qué sé yo, te da justo o te dispara en una parte de la cabeza en la que el cerebro podría seguir, o sea, que perdiendo esa parte del cerebro uno podría seguir con vida, como de hecho ha ocurrido muchas veces en las que personas han recibido un impacto de bala en el cerebro, ¿no? Pero a un cirujano no se le escapa eso, porque él sí sabe dónde hacer una herida letal, porque él tiene el conocimiento para salvar vidas y eso le da también conocimiento para terminar con ellas. De ahí que el que es capaz de hacer un mayor bien es capaz de hacer también un mayor daño. La corrupción de lo mejor es lo peor. Y si es que el ser humano causa un gran daño a la creación con su presencia en ella, con las actividades irresponsables que muchas veces realiza, es porque él tiene una gran potencialidad también para el bien. Y entonces, en ese uso irresponsable que muchas veces se da de los recursos y por lo tanto el daño que se genera en la creación, se ve como una sombra todo el bien que podría ocasionar si es que usara bien de la creación. Y entonces el ser humano no es el cáncer de la creación, y si acaso es su cáncer es porque él puede también ser su salvador si es que usa, no es solo la enfermedad, sino también él mismo es el remedio, si es que usa bien, usa de manera responsable sus dones. Entonces la solución no es tener menos hijos porque no son eco-friendly, o sea, no ayudan a la sostenibilidad del planeta y hay que llenarnos de mascotas y de perros y demás. No hay que tener hijos y hay que enseñarles a usar bien la creación. O sea, esto es importante, ¿no? Pero bueno, volviendo, porque eso fue una especie de excursus, ser humano como don, y esto es muy importante, porque es un don para Dios, Él lo encuentra como muy bueno. Solo el ser humano es muy bueno, solo con Él puede entablar Dios una comunión particular, una comunión especial.
como decíamos en la lección anterior, es solamente con Él, en quien Dios puede encontrar una suerte de partner, por decirlo así, eh, por esa naturaleza espiritual que tiene el ser humano. Es un don para Él también, porque claro, es un don existir, es un don, es un don tener la vida, poder existir, ¿no? Y también es un don para el otro, don para Dios, don para sí mismo y don para el otro. El varón es creado para la mujer y ella para el varón. En esta dimensión del don para el otro se da la unidad originaria. Varón es creado para la mujer es creada para el varón. Bien, vamos a entrar ahora sí un poco más de lleno a la unidad originaria. De este modo, el significado de la unidad originaria del hombre, estoy leyendo el texto número 8, a través de la masculinidad y la feminidad se expresa como superación del límite de la soledad, y al mismo tiempo como afirmación respecto a los dos seres de todo lo que en la soledad es constitutivo del hombre. En el relato bíblico, la soledad es el camino que lleva a esa unidad, que siguiendo al Concilio Vaticano II podemos definir communio personarum, comunión de personas. Como decíamos, masculinidad y feminidad no marca una distancia respecto de la especie. Ambos son seres humanos, ambos comparten y poseen la misma dignidad. De ahí que lo que se dijo de la soledad de Adán se aplica a varones y mujeres. ¿Y qué se dijo respecto de la soledad de Adán? Que el ser humano no encuentra un complemento en el resto de la creación, como veníamos diciendo, animales o plantas. La masculinidad y la feminidad, la diferenciación sexual pone fin a la soledad del varón y de la mujer. La diferenciación sexual que manifiesta el carácter de don para el otro los lleva a esa unidad, que se puede caracterizar como comunión de personas. Y esa comunión de personas es únicamente posible en atención a esta diferenciación sexual. Es cierto que un ser humano puede entablar vínculos con otros seres humanos, varones con varones, mujeres con mujeres, incluso relaciones entre otros sexos que no impliquen necesariamente una comunión de personas, pero hay una comunión particular que se da en la pareja. Y esa comunión es irreemplazable, se da únicamente en esta relación exclusiva de un solo varón con una sola mujer, o se da únicamente de cada persona, de cada ser humano con Dios. Y de hecho esa unidad entre varón y mujer es el camino para llegar a esa comunión más profunda, que es la de cada uno con Dios. Pero entonces vemos acá un poco con más claridad, me parece, cómo de la soledad originaria se pasa a la unidad originaria. No es bueno que el hombre esté solo, se crea una mujer para el varón y un varón para la mujer, y es en el marco de esta creación que se supera esta soledad. No simplemente frente a la presentación de uno frente a otro, sino con una comunión que se da efectivamente entre ambos. Una unidad que se puede definir como comunión. No basta simplemente la presencia del otro en la creación. Se requiere esa comunión para superar esa soledad. Por eso, por ejemplo, uno puede vivir en casa y estar solo. Vivir con gente, vivir rodeado de gente y estar solo. La comunión supone un acto, una salida de mí mismo y una recepción del otro, una apertura al otro, para yo entrar en él y para que el otro también entre en mi espíritu, ¿no? Texto número 9. Aquí se podría emplear el término comunidad, si no fuese genérico y no tuviese tantos significados. Comunión dice más y con mayor precisión, dice San Juan Pablo II, porque indica, cursiva, indica precisamente esa ayuda, que en cierto sentido se deriva del hecho mismo de existir como persona junto a una persona. Hasta aquí la comilla, seguimos con la lectura. En el relato bíblico, este hecho se convierte eo ipso de por sí en la existencia de persona para la persona en cursiva. Dado que el hombre en su soledad originaria en cierto modo estaba ya en esta relación. Esto se confirma en sentido negativo precisamente por su soledad. Comunión, dos nociones para empezar a entenderla o tratar de entenderla un poco más. Existir junto a otro. Es una unidad que no me diluye, sino que me afirma. Existo junto al otro, pero no pierdo mi identidad. Estando con el otro, no dejo de ser yo.
pero por otro lado esta comunión también implica un existir para el otro, una unidad que se hace posible a través de una mutua donación. Existir para el otro es entregarse al otro, darse al otro, y es sobre la base de esta mutua donación que se establece esta comunión de personas. Donación que implica entregarme al otro y a la vez recibir el don que la otra persona me hace de sí. Y es sobre esta mutua donación, esta recíproca donación, que se establece esta comunión de personas, que de la soledad se pasa a la unidad. Esta soledad únicamente es posible superarla con un acto de donación y recepción del otro en mí. Bien, texto número 10. Empezamos con cursivas. El hombre se ha convertido en imagen y semejanza de Dios, no solo a través de la propia humanidad, sino también a través de la comunión de personas. Hasta aquí la cursiva, pero seguimos con la cita. Que el hombre y la mujer forman desde el comienzo. La función de la imagen es la de reflejar a quien es el modelo, reproducir el prototipo propio. El hombre se convierte en imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión. Efectivamente, Él es desde el principio no solo imagen en la que se refleja la soledad de una persona que rige al mundo, sino también y esencialmente imagen de una inescrutable comunión divina de personas. De este modo, el segundo relato podría también preparar a comprender el concepto trinitario de la imagen de Dios, aun cuando ésta aparece solo en el primer relato. Bien, estamos haciendo una reflexión acerca del segundo relato de la creación. Recordemos que hay dos relatos de la creación, uno que se da a partir de Génesis 1:26, es el primer relato, y el segundo es el que sobre el cual estamos conversando, que se da en Génesis 2. Y en Génesis, el primer relato de la creación, Génesis 1:26 y siguientes, se plantea que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Génesis 1:27 dice, creó Dios, lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y esta idea de ser a imagen de Dios está también presente, aunque implícita, dice San Juan Pablo II en el segundo relato de la creación, porque no se menciona que el ser humano es a imagen de Dios en este segundo relato, pero está presente. La imagen refleja siempre al ejemplar, lo refleja en la soledad, alguien capaz de conocer y de amar a alguien con naturaleza espiritual. Y en esto, por ejemplo, esto es algo que explota Santo Tomás de Aquino cuando él desarrolla la noción de imagen, que para él implica una semejanza en el nivel de la especie, una semejanza de la especie. Compartimos algo de la naturaleza de Dios de una manera más significativamente superior respecto del resto de la creación por nuestra naturaleza espiritual. No es que somos dioses, sino que esta naturaleza espiritual que nosotros poseemos, que nos da la posibilidad de conocer y amar, inteligencia, voluntad, nos pone en una semejanza cualitativamente mejor, superior, mejor dicho, que la del resto de los seres humanos, el resto, perdón, de los seres vivos, porque todos los seres vivos tienen alma, las plantas y los animales, pero únicamente el ser humano posee un alma espiritual. Bien, pero lo que plantea San Juan Pablo II es que esta imagen de Dios que se da en el ser humano se expresa también en la comunión, porque Dios también es una comunión de personas. Es importante acá notar que la imagen, en el momento de la soledad primaria, mejor dicho, que el ser a imagen de Dios en el momento de la soledad es de alguna forma primario o principal, o sea, primero, por así decirlo, y es condición de posibilidad para que se dé esta segunda imagen en la comunión, porque únicamente un ser espiritual que entra en comunión con otro puede reflejar en esa comunión a Dios. Dos perros que se aparean, porque ellos no establecen una relación de pareja, dos perros que se aparean no expresan no son en su comunión, entre comillas, no son a imagen de Dios, pero dos personas que se unen, por ejemplo en matrimonio, en las que se da esta comunión de personas que constituyen una familia, en ellos sí se refleja esa comunión, y entonces, perdón, esa imagen de Dios, y entonces esta comunión de personas en la cual
se da la imagen de Dios también, requiere es como que deudora de esta caracterización del ser humano como imagen de Dios, primero él en la soledad. La relación entonces que constituye la relación del ser humano con otros, que lo constituye como imagen de Dios en la comunión, requiere que el ser humano sea ya imagen de Dios en la soledad, por decirlo así, ¿no? En ese momento previo a la comunión. Solo alguien que posee una naturaleza espiritual, solo alguien que ya es ser humano antes de relacionarse con otro, solo alguien que ya es imagen de Dios en cuanto a su naturaleza, al entrar en comunión con otro, refleja también esa imagen de Dios en la comunión. Por eso, como decíamos, dos animales que entran en comunión, entre comillas, no reflejan esa imagen de Dios. Bien, vamos al texto 11. Y Dios mediante, vamos avanzando. Bueno, texto 11. De este modo nos encontramos casi en el meollo mismo de la realidad antropológica que se llama cuerpo. Las palabras del Génesis 2:23 hablan de él directamente y por vez primera en los términos siguientes, carne de mi carne y hueso de mis huesos. El hombre varón pronuncia estas palabras como si solo la vista de la mujer pudiese identificar y llamar por su nombre a lo que en el mundo visible los hace semejantes el uno al otro, y a la vez aquello en que se manifiesta la humanidad, a la luz del análisis precedente de todos los cuerpos con los que se ha puesto en contacto el hombre, y a los que ha definido conceptualmente poniéndoles nombre animalia. La expresión carne de mi carne adquiere precisamente este significado. El cuerpo revela al hombre. Esto es muy importante. El cuerpo es, frente a la contemplación del cuerpo, que el ser humano, que el primer varón se da cuenta de que la mujer es alguien como él. Y entonces no ve en ella solamente huesos y carne. Este es carne de mi carne y hueso de mis huesos, pero veía carne y huesos también en un chimpancé, por ejemplo. Y es que el cuerpo, en la contemplación del cuerpo de la mujer, él se daba cuenta que ella era más que un cuerpo para él, que ella era una persona, que ella no era como los demás. Y eso lo hace no hablando con ella, sino mirándola solamente, viendo su cuerpo. El cuerpo expresa a la persona. Esto es muy importante. El cuerpo no oculta, sino manifiesta. El cuerpo soy yo en mi visibilidad. No es un obstáculo ni un impedimento para conocer al otro. No es un medio a través del cual el otro se manifiesta, es el otro mismo en su manifestación. Soy cuerpo, no es algo accesorio, sino algo esencial. Esa distinción persona y cuerpo es artificial, no es posible hacerla. Y por eso, donde pongo en juego el cuerpo, pongo en juego toda mi realidad personal. A quien le entrego mi cuerpo, le estoy haciendo el don total de mi persona porque soy cuerpo. La entrega de mi cuerpo expresa, quiéralo yo o no, la entrega del don total de mi persona. Esto es fundamental. Y toda pretensión de quebrar esta unidad me hace daño, me quiebra, sí, pues me quiebra interiormente. No puedo hacer yo esa separación persona y cuerpo. Bien, vamos al texto número 15. Avanzo un poco más por cuestiones de tiempo. Después los otros textos ustedes los pueden ir revisando de manera personal. Aunque los invitamos obviamente a leer estas catequesis completas después de esta pequeña presentación. Texto 13. Nos encontramos pues casi en el meollo mismo de la realidad antropológica, cuyo nombre es cuerpo, cuerpo humano. Sin embargo, como es fácil observar, este meollo no es solo antropológico, sino también esencialmente teológico. La teología del cuerpo, que es ese principio, está unida a la creación del hombre a imagen de Dios, que se convierte en cierto modo también en teología del sexo, o mejor, teología de la masculinidad y de la feminidad. De ahí que en el libro del Génesis, perdón, tiene su punto de partida. El ser humano es creado entonces, ya hasta aquí la cita, a imagen de Dios. Y ese ser humano es corpóreo, siendo que el cuerpo participa también de esa imagen, que es algo nuevo en San Juan Pablo II. O sea, Santo Tomás de Aquino plantea que la imagen de Dios se da únicamente en el alma, pero San Juan Pablo II dice se da también en el cuerpo.
Y es en atención al cuerpo que el ser humano es varón y mujer. Entonces, esa diferenciación sexual adquiere también relevancia para la teología en la medida que constituye una concreción de la imagen de Dios. El ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Y esa imagen se expresa no solo en su alma, sino también en su cuerpo. Pero es un cuerpo sexuado. Y entonces esa imagen de Dios se manifiesta también en la diferenciación sexual, es ser imagen de Dios, de forma tal que son dos maneras complementarias de expresar ese ser a imagen de Dios, de alguna manera. Y por eso esa diferenciación varón y mujer tiene también una beta teológica a explorar. No se analiza el cuerpo desde una perspectiva médica o no se analiza el impacto del cuerpo desde una perspectiva sociológica. Se puede hacer también una teología a partir de lo que Dios dice acerca del ser humano como imagen de Dios, imagen que se ve expresada también en su cuerpo, ¿no? Bien, pasamos entonces a la catequesis número 9, perdón, número 10, que es la última, el significado de la unidad originaria del hombre. Lo vamos a avanzar un poco más rápido, Dios mediante. Empezamos por el texto número 1. La búsqueda de la identidad humana de aquel que al principio estaba solo debe pasar siempre a través de la dualidad, la comunión. Recordemos el pasaje del Génesis 2:23. El hombre exclamó: esto sí que ya es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona porque del varón ha sido tomada. A la luz de este texto comprendemos que el conocimiento del hombre pasa a través de la masculinidad y la feminidad, que son dos encarnaciones de la misma soledad metafísica frente a Dios y al mundo, como dos modos de ser cuerpo y a la vez hombre, que se complementan recíprocamente, como dos dimensiones complementarias de la autoconciencia y autodeterminación, y al mismo tiempo como dos conciencias complementarias del significado del cuerpo. Precisamente la función del sexo, que en cierto sentido es constitutivo de la persona y no solo atributo de la persona, demuestra lo profundamente que el hombre, con toda su soledad espiritual, con la unicidad e irrepetibilidad propia de la persona, está constituido por el cuerpo como él o ella. Bueno, hay que explicarlo un poco. A la pregunta por la identidad del ser humano es imposible desconocer que el ser humano es cuerpo. Y ese cuerpo va acompañado de la diferenciación sexual, de que la comprensión de la persona, de la identidad del ser humano requiere esa diferenciación, varón y mujer. Ambas formas de ser persona humana vienen a iluminar el misterio del ser humano. Son dos, no ciertos o miles. Ese intento por reemplazar el término género por el sexo que responde a una realidad más que biológica, a una realidad que viene dada. En cambio, el género que apunta más bien a una realidad que yo construyo. El sexo depende, por así decirlo, de la cosa en sí, de lo que es. El género, en cambio, depende de lo que yo quiero que sea. Ese intento por reemplazar el género por el sexo no tiene asidero teológico. Desde una perspectiva teológica, el ser humano ha sido creado varón y mujer, y únicamente como varón o como mujer expresa la imagen de Dios. No hay un tercer quid, no hay una tercera forma, una cuarta, una quinta forma de ser humano, según el Génesis. Y se es varón y mujer desde el momento mismo de la creación. Incluso alguien que experimenta atracción por el mismo sexo sigue siendo varón o mujer. Y alguien transgénero sigue siendo varón o mujer, de una perspectiva teológica. O sea, teológicamente no hay posibilidad de afirmar algo diferente. Desde una perspectiva teológica, el ser humano ha sido creado varón y mujer, y eso lo constituye desde el momento mismo de su existencia. No hay manera de afirmar algo diferente. Se puede pretender hacer ensayos sociológicos, psicológicos, si lo que quieras, pero desde una perspectiva teológica, partiendo de una lectura del Génesis, no hay una posibilidad de reemplazar el género con el sexo. Y no hay tampoco posibilidad de cambiar lo que desde la creación se viene dado. Soy varón o soy mujer. Y en la vida eterna, por más
cambios que se hayan dado en mí, hormonas que haya tomado, operaciones, lo que sea, voy a resucitar como varón o como mujer, según fui creado. Esto desde una perspectiva teológica, obviamente. Bueno, hay otro texto, el texto 15, que vamos a saltar, pero los invito a que lo lean. Voy a ir al texto 16 directamente, por una cuestión de tiempo, como les había dicho. La formulación misma del Génesis 2:24 indica no solo que los seres humanos creados como varón y mujer han sido creados para la unidad, sino también que precisamente esta unidad, a través de la cual se convierten en una sola carne, tiene desde el principio un carácter de unión que se deriva de una elección. Efectivamente leemos, el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si el hombre pertenece por naturaleza al padre y a la madre, en virtud de la generación, en cambio, eso en virtud de la generación, en cambio, se une a la mujer o al marido por elección. Esto es muy importante. El acto sexual ya está hablando a partir del texto número 15, que es el numeral número 2 de la catequesis número 10, está hablando ya de la diferenciación sexual. Y plantea, perdón, de la intimidad sexual. Y algo que está planteando aquí San Juan Pablo II, que es algo muy interesante, es que todo acto de intimidad en una pareja supone una elección. Nunca es algo puramente animal. El animal se aparea, se reproduce por instinto. El ser humano, en cambio, elige con quién tener relaciones sexuales. Y todo encuentro sexual entonces crea ya un vínculo, tiende ya un puente entre dos seres humanos. Nunca es algo puramente animal, nunca es algo puramente ocasional, nunca es algo que no deja huella en mí. Yo elijo tener relaciones sexuales con alguien. Y esa elección establece ya un vínculo entre dos personas. Por más que sea un vínculo de unas horas o de una noche. Precisamente y en esa elección se expresa el carácter del ser humano como don. Porque lo que dice San Juan Pablo, ¿no? Por naturaleza el varón y la mujer le pertenecen, entre comillas, a sus padres, pero es por elección que él decide entregarse a otro, ¿no? Y esa elección que yo hago del otro supone una entrega que hago de mi persona a él. En el caso de una elección en orden a un acto de intimidad sexual. Volvemos a lo que habíamos comentado antes, ¿no? El cuerpo expresa a la persona y donde pongo en juego mi cuerpo, pongo en juego toda mi realidad personal. No puedo separar la entrega de mi cuerpo de la entrega total de mi persona. Y a quien elijo como compañero o compañera para pasar la noche le estoy haciendo un don. Estoy eligiendo a esa persona y le estoy entregando lo más valioso que tengo. Finalmente el texto número 17. Cuerpo que, a través de la propia masculinidad o feminidad, ayuda a los dos desde el principio, una ayuda semejante a él, a encontrarse en comunión de personas. Se convierte de modo especial en un elemento constitutivo de su unión, cuando se hacen marido y mujer. Pero esto se realiza a través de una elección recíproca. Es la elección que establece el pacto conyugal entre las personas, que solo a base de ella se convierten en una sola carne. Es interesante porque el cuerpo expresa a la persona y esa comunión de los cuerpos está llamada a reflejar esa comunión de las personas también. En el sentido de que ese ser una sola carne, lo que dice Juan Pablo II, se establece por el pacto conyugal. Yo elijo entregarle mi vida a otra persona, elijo a la otra persona a partir de hoy para toda la vida. Y ese ser una sola carne, esa comunión de personas que se constituye sobre la base de esa elección, se expresa después en ese acto de intimidad, en esa relación sexual. De hecho, el matrimonio queda definitivamente sellado una vez que se produce la primera relación sexual después de la ceremonia en la iglesia. Después de la ceremonia en la iglesia, el canon, el derecho canónico, considera ese matrimonio como un matrimonio rato, pero todavía no consumado, que en ciertas situaciones puede ser disuelto por el Papa. Pero una vez que se ha tenido la primera relación sexual después de
de la ceremonia en la iglesia, ese matrimonio queda definitivamente sellado y nadie puede disolverlo. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, ¿no? Ese primer influjo de gracia que se recibe en el sacramento del matrimonio termina de entregarse, termina de producirse, de darse en esa primera relación sexual. Pero el hecho de que la relación sexual selle definitivamente el matrimonio implica que esa relación sexual estamos expresando con nuestros cuerpos, sin palabras, o con el lenguaje del cuerpo, mejor dicho, lo que nos hemos dicho con nuestro lenguaje verbal. Y por eso, de alguna forma, cada relación sexual, esa relación sexual sella ese pacto hecho verbalmente delante de todos, y entonces cada relación sexual renueva también ese pacto que se hace la pareja. En cada relación sexual, la pareja está renovando sus votos matrimoniales. Esto es muy, muy importante. Así que, bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Espero que esta lección les haya resultado interesante, les haya gustado y Dios mediante, bueno, los invitamos a que sigan viendo y sigan acompañándonos en las siguientes lecciones. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao.